Buenos días, amada iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este domingo que nos congrega en esta mañana para cantarle, para alabar su santo nombre. Damos gracias a Dios por todo lo que viene haciendo todo este tiempo con nuestra iglesia, bendiciéndonos de muchas maneras. Y pues llega este momento en que recibimos la bendición, la palabra del Señor. Y bien, hablando de bendiciones, una manera muy significativa en que la iglesia vive y disfruta de la voluntad de Dios es cuando entiende y hace la obra misionera, y la hace desde el lugar en que se encuentra hasta lo último de la tierra. Estaremos viendo hoy el tema Un Salvador para el mundo pecador. Y bien, mi oración es que nuestra iglesia, nosotros entendamos las razones bíblicas por las cuales debemos hacer la obra misionera, una obra misionera en todo el mundo. Para ello, pues vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios que nos dirija en todo este tiempo. Oremos al Señor. Gracias, nuestro buen Dios, te damos una vez más que nos pones delante de tu palabra para conocerla y hacer tu voluntad. Hoy queremos entenderla y luego hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Guíanos de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 1 de Mateo. Busquen su Biblia, el versículo 18 hasta el versículo 25 estaremos viendo. Y bueno, empezamos por el 18, doy lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien, como dije, el tema para hoy, un Salvador, un Salvador para el mundo pecador. Vemos en primer lugar que un Salvador nos es dado. ¿Qué características tiene este Salvador? El versículo 18 muy acertadamente nos dice, en la anunciación que se le hace a María, que el Salvador iba a nacer de una mujer. El Salvador viene en camino. El Salvador es un bebé. El Salvador es humano. Pero el Salvador también es Dios y luego lo veremos a continuación. Esta es la primera característica que se menciona, que vemos aquí en este capítulo, que Dios en la forma de hombre viene a este mundo. Y viene de una manera muy significativa, muy particular, y viene invitando a ser parte de este plan, de este advenimiento a María. ¿Quién es María? María nos dice, de lleno ya nos dice, que es la madre de Jesús, pero también nos dice que estaba desposada, y a continuación el versículo nos dice que estaba desposada con José. Es decir, que estaban comprometidos para casarse, tenían un pacto. En la cultura judía esto es muy serio, esto es muy sagrado, muy comprometedor, y estaban esperando el momento para casarse. Pero en esta espera, en este proceso, ella se encuentra embarazada. ¿Y ahora qué va a pensar José? Pero pensemos por un momento en María. Ella escucha la voz de Dios y ella decide obedecer a Dios antes que a cualquiera. Decide obedecer a Dios en primer lugar, venga lo que venga. De seguro ella pensó que la situación era muy difícil para ella. No sabía las consecuencias, no sabía cómo iba a reaccionar más adelante José, pero ella le dice sí al Señor, le dice sí a recibir al Salvador en su vientre. Y no solamente temporalmente, sino que iba a ser madre de él. Y eso significaba, pues, para siempre. Los hijos, pues somos hijos de nuestros padres para siempre, no temporalmente. María decide recibir al Señor. Un Salvador le es dado a María. María lo recibe y entiende.
que Jesucristo viene en camino, que Jesucristo es el Salvador, que Dios tiene un plan no solamente para con ella, sino para con todo el mundo. En el versículo siguiente nos dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, y nos dice, quiso dejarla secretamente. Ahora bien, José se entera, ¿sí? José se entera de que el bebé que lleva en su vientre María no es suyo, pues José no había estado con ella. Entonces, él pudo haberla difamado, pudo haberla acusado, pues no había otra explicación, pero él no quería dejarla mal a ella. Entonces, él eh, decide, mejor dicho, está pensando. El versículo nos dice, el versículo 20 nos dice la primera palabra ahí, y pensando en esto, de que estaba pensando en dejarla, estaba pensando en huir, estaba pensando en ya no continuar con ella. Entonces ahí Dios le revela algo. Dios le revela algo y le dice a José, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué le dijo? José, hijo de María, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Primero, Dios le habla a María y María le dice sí al Señor en situaciones muy difíciles. Ellos respetaban y estaban muy comprometidos con su relación. Ahora se le aparece a José también en esta situación difícil en que no sabe qué hacer. Y José, y Dios le dice a José, no temas. El llamado es para ti también, José. No temas recibirla a ella. No temas recibirla a ella. Porque Dios viene en camino. Lo que lleva en su vientre es al Hijo de Dios. Y hay algo más, José. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Le dice, obviamente el que está en el vientre es humano, pero es Dios también y viene a salvar. Él salvará al mundo de sus pecados. Un salvador para el mundo pecador. Así es. Muchas veces nosotros quizás también nos encontramos en situaciones difíciles en que debemos tomar decisiones. Ahora bien, como iglesia, tenemos una ordenanza, tenemos un mandato, tenemos una bendición, un privilegio de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y qué interesante que en estos versículos nos hable a la iglesia la importancia de entender en primer lugar que un Salvador nos es dado, que un Salvador nos es dado a la iglesia. Y gracias a Dios por todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos creído en Él. El Salvador que viene al mundo para perdonar nuestros pecados, en nosotros ya es una realidad. Nos ha salvado, nos ha perdonado, somos hijos suyos, tenemos la vida eterna. Gloria a Dios por ello. Así empiezan las misiones. Empiezan en el corazón de Dios, así empiezan las misiones. Primero debe ser creyente. Y aquí estoy frente a una iglesia salvada por la sangre de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, que ha recibido a su Salvador. En situaciones difíciles, de seguro que sí. ¿Has tenido que creer en Él? De seguro que sí. Pero hay algo más. Hay una misión, hay una misión que a continuación vamos a detallar. Leemos el versículo 22. Entonces, eh, versículo 22 nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Bien, estamos viendo un Salvador para el mundo. Acabamos de ver, un Salvador nos es dado, hasta el versículo 21. Ahora vemos que no solamente un Salvador nos es dado a cada creyente, a la iglesia en sí, sino que también nos es dada una misión. Nos es dada una misión. Hay un Salvador y hay un plan de salvación que anunciar. Hay algo que entender y hay algo que hacer. La iglesia es bendecida con su Salvador, pero ahora tiene que hacer la obra misionera. ¿Y cómo empieza todo esto? ¿Cómo continúa todo esto? Miren, el versículo 22 que acabamos de leer nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Esta es la clave. En el Señor empiezan las misiones, en el Señor empieza el plan salvífico, el plan de salvación. Todo empieza en el corazón amoroso de Dios. Él quiere salvar al mundo del pecado, Él quiere salvar a todo el mundo, Él quiere perdonar pecados. Y esto no ocurrió hace 2000 años. Dios siempre, desde el inicio que hay un hombre pecador, inicia su plan redentor. Y aquí nos da un pequeño detalle sobre esto. Dice, todo esto se cumplió lo que el Señor dijo. ¿Qué había dicho? Y en el versículo 23 nos dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, nos hace referencia a las palabras que Dios le dijo al profeta Isaías en su momento, que vendría un Salvador, que nos enviaría un Salvador, que nos enviaría un Redentor. Y así ya viene en camino. Aquí en los versículos que estamos leyendo, el Salvador viene en camino. La obra misionera se trata el Señor cumpliendo su misión. Cuando hablamos que una misión nos es dada, estamos hablando que en primer lugar Dios cumple su misión. Él cumple sus palabras. Él cumple sus promesas. La obra es de Dios. La salvación es de Jehová. El trabajo es de Dios. Jesús en una ocasión dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es decir, que el plan de salvación, la obra de Dios, la obra misionera, las misiones, como nosotros la quisiéramos llamar, es de Dios. El más interesado en esto es Dios. Dios siempre ha estado trabajando en llevar la salvación a cada hombre. Él cumple sus promesas. Él cumple su misión. Entonces, amada iglesia, tenemos un reto, tenemos una bendición, pero también tenemos un privilegio. ¿Qué privilegio? De unirnos al trabajo de Dios, unirnos a lo que Dios ya viene haciendo. Entonces, amada iglesia, este es el llamado de Dios, a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia que cumple la gran comisión. Jesucristo, aquel que crecería, aquel que iría a la cruz y resucitaría el tercer día. Él nos dijo, y es para nosotros, claro que sí, me seréis testigos, toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Son las palabras del Señor, las que siempre han sido así. Que la salvación sea para todo el mundo. Estas palabras estaba escuchando José ahí en su sueño, cuando el Señor le estaba hablando por medio de su ángel. José, esto no es casualidad, esto no es accidente, esto no ocurrió así, eres parte del plan de Dios. Quiero que tengas el privilegio de tener a Jesús cerca, de recibir a Jesús cerca, de que seas el Padre de Jesús, de que presentes a Jesús, que lleves a Jesús a todo lugar. Y aquel nombre que le pondrás anunciará que es el Salvador. Estas palabras estaba escuchando José en el sueño.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo cumplo las promesas, yo cumplo la palabra. Mi plan sigue en marcha. Y ahora te toca a ti, José. Ahora te toca a ti, María, ser parte, de recibir, de cuidar, de proteger, de llevar, de presentar a Jesús a donde quiera que vaya. Podemos decir que José y María fueron los primeros misioneros. Tuvieron a Jesús, llevaron a Jesús, presentaron a Jesús. No se avergonzaron de Jesús. Hicieron que las personas conociesen a Jesús. Y esto ya lo relatan muchas partes de los evangelios, cómo había esa interacción. Era una familia misionera, vamos a decir. Era una familia misionera. Seamos una iglesia misionera. Siempre ha sido el corazón de Dios que sus hijos sean misioneros, lleven el mensaje de salvación. El mensaje en el versículo 21 nos dice, Él salvará al mundo de sus pecados. Ahora el mundo tiene que conocerlo. Un Salvador para el mundo, ¿verdad? Un Salvador nos es dado. Una misión nos es dada. Y en esto vemos que el Señor cumple su misión. Y para terminar vemos también que el Señor nos llama a cumplir su misión. ¿De qué manera lo hace? Veamos y leamos los versículos finales. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta palabra, este verbo, es maravilloso. Dice, despertando José de su sueño, hizo, subraya esa palabra, hizo. José hizo como el Señor le había mandado. ¿Qué le había mandado a José? Que reciba a su mujer, que no piense mal de ella, que quizás cometió adulterio o alguna otra cosa, no, que lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. El bebé que viene en camino es el Salvador del mundo. No te alejes de ella, recibe a ella, recibe a Jesús. Bien, aquí vemos a este José, un José misionero que hace la voluntad de Dios. Dios le dice, haz esto y lo hace. Dios le dice, recibe y recibe. Hay algo más. Versículo 25, algo más que obedece a José. Le puso por nombre, ¿ok? Le puso por nombre a su hijo, Jesús, Jesús, valga la redundancia. Le pone por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Versículo 21, Él salvará al mundo de sus pecados. Le puso por nombre Jesús. Y esto era muy significativo. En la cultura judía el nombre es muy significativo. Está muy pegado a lo que va a ser la persona, a lo que es la persona. José, con esta asignación de nombre, le estaba diciendo a sus vecinos, a sus compañeros, a sus compatriotas, mi hijo es el Salvador del mundo. El Señor está conmigo, mi Salvador está conmigo. La misión de este bebé, este niño que sigue su curso, es para salvación. No se avergonzó de Jesús. Quiso que el mundo sepa quién es Jesús, a qué venía Jesús. Un hombre misionero, una familia misionera, una mujer misionera, vemos en el relato. Esta es la voluntad de Dios. Aún en este capítulo encontramos un énfasis misionero. Encontramos una voz de Dios que nos dice a la iglesia, muévete a la gran comisión, despierta de tu sueño ya, como Josué, perdón, como José tuvo que despertar de su sueño. Despertemos, iglesia. Llevemos el Evangelio a todo el mundo. Seamos una iglesia que ofrenda, una iglesia que envía misioneros, una iglesia que sostiene misioneros. El mundo sigue perdido.
Los hombres siguen perdidos y el Señor vino a salvarlos. El Señor vino a dar su vida por ellos y a salvarlos. Ahora bien, Dios tiene una invitación para ti. Dios tiene un llamado para ti. Pero ¿qué tal si lo hacemos con una oración? Allí donde te encuentras inclinado el rostro, pero con toda reverencia y con lo que Dios ha hablado a tu corazón, oremos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que todo se trata de ti. Todo se trata de entender y hacer la voluntad tuya, la voluntad misionera. Que llevemos tu nombre, que llevemos la salvación en ti a todo el mundo. Gracias, Señor, porque somos salvos ya. Pero recuérdanos siempre y llévanos, Señor, a ser una iglesia misionera. Ahí donde estás, querido hermano, comprométete hoy. Dile sí al Señor, dile sí a las misiones, dile sí a las ofrendas misioneras, dile sí al envío misionero. O Dios tocó tu corazón para que tú vayas a las misiones, dile sí, dile sí al Señor. Dile, heme aquí, envíame a mí. El Señor te llama. Vemos en el relato bíblico, entendieron e hicieron la voluntad de Dios. ¿Queremos ser una iglesia que haga la voluntad de Dios en cuanto a las misiones? Esperemos que sí. Que digamos con un fuerte amén, sí Señor, heme aquí. Y a ti, querido amigo, que hoy nos visitas, hoy ya muchas veces, pero no has tomado una decisión por Cristo, hoy puedes hacerlo. Jesucristo vino a perdonar tus pecados. Él es el Salvador del mundo. A eso vino. Él quiere salvarte hoy. Entrégale tu vida hoy. Pídele perdón por todos tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados creyendo en Él. Él te salvará. Hazlo ahora mismo. Él es el Salvador. Él está tocando tu puerta. Gracias te damos, nuestro buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Dios los bendiga.